palabra que viene del latín, que es ganire. Y esta palabra en su origen se utilizaba para referirse al ruido y gruñido que hacían los perros y algunos animales. Con el tiempo, en lo que es el hablar popular de la gente, esta palabra que se refería a lo que era el gruñido y al ruido de los animales, de algunos animales y de los perros, se aplicó a aquellas personas que hablaban no haciendo tanto gruñido, sino enredando con sus palabras. Y de ahí es donde pasó el significado a lo que es el engaño. Aquellos que son engañadores, aquellos que engañan, lo que hacen es enredar con sus palabras, gruñir con sus palabras para enredar a aquellos que escuchan. Y tenemos hoy en día, mis hermanos, muchos gruñidores o engañadores en nuestro tiempo, y lo veremos. Pero no es algo nuevo el engaño. Esto ya surge de Génesis 3, mis hermanos, y es algo que Josué y Israel tuvo que enfrentar en Josué 9. Así que tengan sus Biblias abiertas en Josué 9, porque veremos el engaño en el cual Israel cayó. Un pacto que fue engañoso. Ahora bien, antes de considerar este tema de este pacto engañoso, hay algo que debemos entender de Josué 9. Hay un tema que es marco y un tema central en lo que es Josué 9. Y básicamente ese tema central no solamente coge Josué. ¿Están despiertos? Esto es para que no se duerman. ¿Ya? Muy bien. Fíjense que antes de considerar, mis hermanos, lo que es ese pacto engañoso, tenemos que considerar un tema que es marco, un tema que es central a lo largo de Josué 9, 10 y 11. Y es que en esos capítulos nos encontramos lo que es un contraste de actitudes. Nos encontramos un contraste de unas actitudes que se resistieron y se amotinaron con una actitud que lo que hizo básicamente fue someterse a Israel y someterse a los propósitos de Dios. ¿Dónde vemos este contraste entre una actitud que se amotina y una actitud que se somete? Bueno, en nuestro texto lo vemos en el principio. Lo vemos, mis hermanos, en que va a haber una coalición de reyes, una coalición de diferentes ciudades, las cuales se van a resistir y a amotinar contra Israel. En contraste a esos reyes que se amotinan, nos vamos a encontrar lo que es la actitud de los gabaonitas, la actitud de Gabaón, que en lugar de amotinarse y resistirse, se sometieron a lo que era Israel. Y esto es algo, mis hermanos, que vamos a ver en estos capítulos. Este contraste de actitudes, los que se amotinan o los que se someten, el resultado de esas dos actitudes va a ser muy distinta. Para aquellos que se amotinan no van a prosperar, mientras que aquellos que se someten van a encontrar la protección y la salvación, en este caso, dentro del pacto con Israel. Y eso lo vamos a ver en Josué 9, lo vamos a ver en Josué 10, donde nuevamente va a haber una coalición de reyes que se amotinan y aquellos que se sometieron van a prosperar, que van a ser los gabaonitas, y esto nos va a llevar al capítulo 11, donde se nos va a dar la respuesta de por qué esto sucede y se da. Cuando lleguemos al capítulo 11 leeremos lo siguiente en los versículos 19 y 20. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los sebeos, que son los gabaonitas, que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Fíjense ahora, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Un texto que hablaremos porque no es fácil de entender, pero nos dice que esas actitudes tanto de resistencia y de motín como de sumisión fueron actitudes que vinieron precisamente de la voluntad decretada de Dios.
Por lo tanto, esa resistencia o ese someterse, en último término, era o bien resistirse o bien someterse al propósito que Dios tenía para dar esa tierra a Israel, someterse o resistirse a Dios mismo. Ese es el tema que encuadra esos 3 capítulos. Aquellos que se resisten a Dios no prosperan, mientras que aquellos que se someten, sí. Fíjense que suena muy similar al Salmo 2 que hemos leído. ¿Por qué las naciones piensan cosas vanas? ¿Por qué los reyes y los príncipes se juntan para pensar cosas unidas en contra de Dios y contra su ungido? Porque al final, mis hermanos, aquel que va a reír último en la historia y va a reír mejor, ese va a ser Dios. Y ese tema, mis hermanos, coge Josué 9, 10 y 11. Los que se resisten a Dios no prosperan, pero los que se someten sí. Y ese tema empieza todo en Génesis 9 con un engaño, mis hermanos. Empieza todo con un pacto engañoso. Empieza con aquellos que engañaron a Israel y por ese engaño encontraron en ese pacto engañoso un pacto de sumisión que les trajo salvación y protección. Y esas son 3 cosas que veremos en el día de hoy. Así que tengan Josué 9 abierto delante de ustedes y veremos estas 3 cosas. Veremos el engaño, veremos la salvación y veremos el cumplimiento. Primero veremos, mis hermanos, el engaño para participar ilícitamente del pacto con Dios. Segundo, veremos la salvación que nos encontramos, la salvación que se encontraba en el pacto con Dios. Y tercero, iremos al cumplimiento. ¿Dónde nos lleva todo esto? El cumplimiento de la salvación en el pacto con Dios. Vamos a lo primero, vamos al engaño, mis hermanos. Ese engaño para participar ilícitamente del pacto con Dios. Y la pregunta aquí es de qué nos advierte este engaño. Y nos advierte de 2 peligros. Nos advierte primero del peligro de comprometer el pacto con un mundo engañoso. Fíjense, mis hermanos, que eso es lo que vemos de manera principal en los primeros 15 versículos de nuestro texto. Claramente Israel hizo un pacto con los gabaonitas. Fíjense el versículo 15. Y Josué hizo pacto con ellos y hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza. La palabra alianza aquí y todas sus menciones a lo largo de Josué 9 no es alianza, sino que es pacto. Un pacto es distinto a una alianza, mis hermanos. Por lo tanto, Josué y todo Israel hizo pacto con esos gabaonitas. Y mis hermanos, eso fue bien serio en ese momento. Porque con ese pacto que Josué e Israel hizo con los gabaonitas, veremos que lo que Israel hizo fue comprometer el pacto que Dios había hecho con ellos. Fue en cierta manera comprometer ciertos aspectos de su fe delante de una nación que fue engañosa y que fue astuta. ¿Se dan cuenta? El peligro de comprometer el pacto con un mundo que engaña, es astuto y es engañoso. Y todo esto empieza, fíjense, con una coalición de reyes que se resistía y se amotinaba contra Israel. Una coalición de reyes prácticamente de toda la tierra de Canaán. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Cuando oyeren estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, eso se refiere al oeste del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Fíjense que menciona, mis hermanos, las 3 áreas geográficas principales de la tierra de Canaán. Al oeste del Jordán menciona lo que es la zona montañosa, la zona central, la cadena central montañosa de Canaán. Después menciona lo que son los llanos, lo que se conoce como la Cefala. Es la parte más llana entre la zona montañosa y la última parte, la última o tercera zona, que sería la costa del Mar Grande, que se refiere a todo lo que es la costa del mar Mediterráneo. Por tanto, todos los reyes de esa región escucharon de lo que había sucedido y de lo que Israel, mis hermanos, había hecho. Estos reyes se amotinaron, pero hay un contraste.
hay una nación, mis hermanos, que decidió no resistirse, no amotinarse, sino someterse. Fíjense cuando pasamos, mis hermanos, del versículo 2 al versículo 3. Se concentraron esos reyes para pelear contra Josué e Israel. Más, ¿ven ese más del versículo 3? Ese más es un pero, mis hermanos. Hubo una coalición que se formó para pelear contra Israel, resistencia y motín, pero hubo unos que entendieron algo, mis hermanos. Hubo unos que entendieron que resistirse y amotinarse contra Israel y contra Josué, entendieron que esto era inútil. Entendieron, mis hermanos, que esto era pensar cosas vanas y vacías que no llevarían a nada. Y esos fueron, mis hermanos, los gabaonitas. Entendieron que amotinarse y resistirse contra Israel en cierta manera era resistirse y amotinarse contra Dios mismo y contra sus planes. Fíjense que cuando hablan los gabaonitas a Josué y a Israel, mencionan a Dios. Fíjense, mis hermanos, en los versículos 9 y 10. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa, fíjense por qué han venido, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Llegaron, mis hermanos, porque habían oído ¿a qué? Habían oído de la fama, mis hermanos, de Dios. Por causa del nombre de Jehová, por causa de la fama de Dios y de lo que Dios había hecho, es que ahora, mis hermanos, venían a Josué y a Israel. Por lo tanto, entendían de que resistirse a Josué y a Israel era resistirse al nombre y a la fama de ese Dios que habían escuchado, del Dios que había prometido la tierra a Israel. Fíjense el versículo 24. Lo mencionan. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por estos términos en gran manera temimos en gran manera por nuestra vida a causa de vosotros, e hicimos esto. Es sorprendente, mis hermanos, lo que dicen. Como nos fue dado a entender a tus siervos que Jehová Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra. ¿Cómo les fue dado a entender a esos gabaonitas los propósitos, mis hermanos, que Dios había dado a Moisés de entregar toda esa tierra? No tengo la más remota idea, mis hermanos. Pero la fama de Dios se extendió por toda esa tierra. Y esos gabaonitas, mis hermanos, entendieron, si nos resistimos a Josué e Israel, en último término y en primer término nos estamos resistiendo a la fama, a los propósitos y al nombre de ese Dios que ha jurado darles la tierra. Por lo tanto, quizás mejor no amotinarse contra ese Dios. ¿Y qué es lo que hicieron, mis hermanos? Hicieron un engaño. Fíjense que engañaron. Fíjense que primero empiezan a actuar con astucia. Y fíjense, vamos a ver aquí esa astucia, esa naturaleza del engaño. Fíjense lo que dice el versículo 4. Usaron de astucia. Y fíjense que esa palabra astucia, mis hermanos, es una palabra que ya nos la encontramos al menos, o una palabra muy parecida ya al inicio de la escritura en Génesis. En Génesis 3.1, mis hermanos, cuando la serpiente se presentó en el jardín del Edén delante de la mujer, y Génesis 3.1 nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios, mis hermanos, había creado. Y la astucia no es algo malo. La astucia, mis hermanos, puede ser algo bueno. Es más, esa palabra astucia que es utilizada aquí es una palabra que se utiliza de manera repetida varias veces en el libro de Proverbios. Y se traduce muchas veces en nuestra Biblia, como prudencia o como sagacidad. Ya que el que es sabio tiene que ser prudente, tiene que ser sagaz. La cuestión aquí de esta astucia, mis hermanos, de los gabaonitas, que es la misma astucia que usó la serpiente en Génesis 3, mis hermanos, esa astucia aquí es la sabiduría
usada con el propósito de engañar y de enredar al otro. Es la sabiduría usada, mis hermanos, para enredar al otro con tal de sacar rédito y beneficio personal para uno. Eso es lo que hicieron aquí los gabaonitas, mis hermanos. Usaron de esa sabiduría para enredar a Josué y a Israel y sacar entonces, ¿qué? ¿Beneficio para ellos? No, para Israel. No, beneficio para ellos mismos. Rédito personal para ellos mismos. ¿Saben de qué sabiduría usaron los gabaonitas, mis hermanos? Usaron de la sabiduría del mundo. Porque hay algo que no podemos perder de vista. El mundo en el cual vivimos, el mundo en el cual Dios nos permite que todavía estemos en él, mis hermanos, es un mundo paradójico. Porque por un lado es un mundo y una sociedad necia. Necia y falta de la verdadera sabiduría. De esa sabiduría cuyo principio es el temor de Jehová. Necia, como el Salmo 14, versículo 1 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Por tanto, hoy en día hay muchas personas con altos grados, mis hermanos, con altos títulos y con altos doctorados, que al fin y al cabo son necios porque en su corazón dicen, Dios no existe. Pero aquí está la paradoja. Pero nuestra sociedad y el mundo, mis hermanos, es necio en este aspecto, pero es astuto. Es sabio. Y es astuto y sabio, mis hermanos, en el tema de engañar para sacar rédito y beneficio personal. Aun y cuando esto implique que aquellos a los que engañan tengan que comprometer sus principios, sus valores, su fe. Les da igual. Es necesario enredar para sacar rédito, aun y cuando el engañado comprometa sus principios y sus valores. Y fíjense que el Señor Jesús, mis hermanos, se lo advirtió a sus discípulos. Esto no es algo que es nuevo ahora. Fíjense en Mateo 10, 16, lo que el Señor Jesús les dijo. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fíjense algo así del Señor Jesús. Sed pues prudentes. ¿Prudentes como qué? Como serpientes. No utiliza, mis hermanos, la comparación de serpiente porque sí. La idea aquí es ser prudentes, es la idea de ser astutos. Es decir, no ser ingenuos. No ser naif en el mundo y en la sociedad en la cual vivís. No es la idea de que el cristiano tenga que ser astuto en el sentido de que tenga que ir engañando a los demás, mis hermanos. No engañen. Que quede grabado esto, no engañen. Porque creemos en un Dios, mis hermanos, que no es de engaño, sino que es verdad. Por tanto, el cristiano no puede engañar, porque es hijo del Dios que es verdad. Pero la idea, mis hermanos, es no ser naif, no ser ingenuos en el mundo en el cual vivís. Porque ese mundo es un mundo engañoso que lo que va a hacer no va a ser llevarte a reforzar tu fidelidad al pacto con tu Dios, sino más bien comprometer ese pacto y esa fe para que puedan sacar rédito y beneficio en esa sociedad. Fíjense que esto es lo que sucede aquí. Actuaron con esa astucia engañosa. ¿Y qué hicieron? Mis hermanos, la Biblia es sorprendente. Nos describe y nos da detalles del plan y el engaño que montaron. ¿Se han dado cuenta? Fíjense, mis hermanos, en los versículos 4 y 5. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cosieron y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recosidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Lo veremos después, pero esto es sorprendente. Hay una palabra que se repite continuamente en lo que es esos dos versículos. ¿Saben cuál es la palabra? Viejo. Pero eso es muy importante, ¿eh? Es la palabra viejo, mis hermanos. Y verán por qué. Porque si ahora hacemos lo que es una radiografía de esa astucia engañosa,
Fíjense que el engaño se sustentaba sobre dos grandes pilares. El primero era engañar a Israel para comprometerlo con un pacto. Y el segundo gran pilar era engañar a Israel haciéndoles creer que venían de muy lejos. Fíjense, vamos mis hermanos a lo que es el primer pilar. Buscaban mis hermanos engañar a Israel con esa astucia para sacar un rédito personal esos gabaonitas. Y el rédito personal era que Israel hiciese pacto con ellos. Y si han escuchado bien lo que es este texto, mis hermanos, varias veces se menciona la palabra alianza, que como les he dicho, es la palabra pacto. Fíjense en el versículo 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora pacto con nosotros. Fíjense el versículo 7. Y los de Israel respondieron a los hebeos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer pacto con vosotros? Y se siguen leyendo Josué 9, se van a dar cuenta de que la palabra pacto, 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 pacto se va repitiendo varias veces. La intención que tenían esos gabaonitas era sacar qué rédito personal y qué beneficio, un pacto con Israel. Pero no cualquier tipo de pacto. Fíjense, ¿por qué querían que Israel hiciese un pacto con ellos? Eso nos queda un poco alejado a nosotros que vivimos en el primer siglo y que nos movemos más por contratos que no por pactos. Pero no les queda alejados a ustedes de piedra de ayuda, porque no sé cuántas veces, mis hermanos, les he hablado de lo que son los pactos y no sé cuántas veces más les voy a hablar. Pero sin volver a soltarles, mis hermanos, el mismo rollo del pacto, ¿ya? Hay algo que sí debemos recordar. Y es que el pacto, mis hermanos, no era un contrato. El pacto era una relación entre dos partes, la cual no podía romperse ni debía romperse por cualquier causa ni por cualquier cosa. Y un ejemplo claro que hemos dicho más de una vez es el matrimonio. Un pacto que no debe romperse por cualquier causa o cualquier cosa. Por lo tanto, Gabaón buscaba una relación firme entre Israel y ellos. Pero no cualquier relación. Era una relación, mis hermanos, que buscaba, ¿saben qué? Buscaba el someterse bajo Israel para encontrar la protección y la salvación de Israel. Esa es la cuestión. No era cualquier pacto. Buscaban hacer un pacto, pero someterse a Israel para de esta manera encontrar la protección y la salvación que necesitaban y requerían. ¿Cómo sabemos que no era un pacto entre iguales? Gabaón, cuando requería un pacto, era decirle: tú, Israel, eras mayor, nosotros somos tus siervos, tú aquí eres el jefe, tú eres the boss, nosotros nos sometemos. Fíjense que esto lo vemos en diferentes cosas en nuestro texto. Fíjense cómo se describen los gabaonitas cuando se acercan a Israel. Fíjense, mis hermanos, por ejemplo, en el versículo 8. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos, ¿qué? Tus siervos. Fíjense ahora el versículo 9. Y ellos respondieron: tus siervos. Fíjense ahora en el versículo 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión por el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos. Es decir, están llegando ahí diciendo: hey, Israel, tú aquí eres el que manda, nosotros somos tus siervos, estamos por debajo. Y es interesante que lo que dicen en el versículo 6, fíjense la parte final del versículo 6, cuando dicen: haced pues ahora pacto con nosotros. ¿Ven esa preposición? Con, mis hermanos. Es una preposición en esa expresión, pacto con nosotros. Es una preposición específica en hebreo que se usa cuando el pacto que se hace es un pacto que no es entre iguales, sino que es un pacto de uno que es vasallo con uno que es, mis hermanos, superior. Y eso es lo que sucede aquí. Gabaón le está diciendo: queremos hacer ese pacto para que seamos tus vasallos, tus siervos. ¿A cambio de qué? A cambio de que tú ahora nos protejas y nos guardes. ¿Se dan cuenta? Querían engañar a Israel para eso. Y ahora viene la otra pata del engaño. Y para que hagas esto, Josué y Israel, venimos de lejos. Venimos de muy lejos.
Fíjense que esto lo repiten varias veces. Fíjense el versículo 6, a mitad del versículo. Nosotros venimos de tierra muy lejana. Aquí la Reina Valera traduce muy lejana, pero aquí no está el muy. Aquí están diciendo, venimos de una tierra lejana. Es cuando Josué en el versículo 7 les dice, bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer pacto? Porque quizás sois nuestros vecinos. Es que en el versículo 8, un poquito más adelante, mis hermanos, en el versículo 9 es cuando dicen, tus siervos han venido de una tierra muy lejana. Es una lejanía que van increciendo. Le está diciendo, no te equivoques, es que venimos no de lejos, de muy, muy lejos. Josué, Israel, ¿quieres ver de lo lejos que venimos? ¡Pam! Y aquí viene el engaño. Mira nuestros zapatos. ¿Están todos qué? ¿Viejos? Mira nuestras ropas. ¿Están todas qué? Mira nuestros de esto de vino. ¿Cómo están? Están viejos. Y mira, oye, mira nuestro pan. Nuestro pan está ¿qué? Seco, mohoso. No lo hemos comprado en la fleca de la esquina, fresquito del día, no. Está seco y mohoso. Josué, ¿tú crees que alguien que viene de cerca llegaría con sus zapatos, ropas viejos y con su pan seco lleno de moho? Por supuesto que no, Josué. Y Josué e Israel se tragaron el engaño con patatas. O en ese caso se lo tragaron con pan, mis hermanos. La cuestión, y aquí viene lo importante, ¿por qué decir constantemente en increscendo, venimos de una tierra muy lejana? ¿Saben por qué? Por lo que dice Deuteronomio 20, mis hermanos. Fíjense Deuteronomio 20, los versículos del 10 al 18. Dios le había dicho a Israel que las naciones de la tierra prometida serían puestas bajo anatema, tenían que ser destruidas, pero cualquier nación o ciudad que viniese de lejos, si se sometía, podían hacer pacto con ellos que fuesen sus servidores. Fíjense Deuteronomio 20, los versículos del 10 al 18. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si respondiera paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén, escuchen ahora, muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Paremos aquí. ¿Qué es lo que dice Dios? Las naciones que están lejos, si se someten a paz con ellas, y serán entonces ¿qué? Tus servidores. Pero los que están en esta tierra que te doy, todos puestos bajo el anatema. Por eso, mis hermanos, hacen el énfasis de una tierra muy lejana venimos. Y el engaño, mis hermanos, fue perfecto. Josué, venimos de lejos. Josué, hagamos pacto. Josué, te serviremos, danos tu protección. ¿Saben cuál es el problema, mis hermanos, de lo que aquí sucede? El problema de lo que aquí sucede es lo que aparece en el versículo 7, lo que Josué, mis hermanos, pregunta, porque él se sabía su Biblia, y sabía ese Deuteronomio 20. Y fíjense lo que Josué pregunta. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos lo sabían. Si sois vecinos, tenemos que acabar con vosotros. Lo sabían. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que sucedió aquí? Mis hermanos, fueron engañados por una nación astuta y engañosa. Y por ese engaño, ¿qué es lo que hicieron? Comprometieron
el pacto que Dios había hecho con ellos. Comprometieron aspectos vitales de su fe con su Dios, mis hermanos. Y ese pacto lo que hizo es que en Israel ahora, mis hermanos, hubiese una nación que no merecía estar entre ellos. Hubiese una nación que merecía no la salvación, sino el juicio de Dios. Hubiese una nación impura, pecadora e idólatra en una tierra, mis hermanos, que Dios había destinado únicamente para el pueblo que Él había redimido y que Él había, mis hermanos, llevado a esa tierra. ¿Y saben qué? Esto a Israel le pasará factura en el capítulo 10 y esto le pasará factura, mis hermanos, en el libro de Jueces, por haber dejado, mis hermanos, y haber comprometido el pacto con Dios. Fíjense, mis hermanos, lo que nos encontramos aquí. Que esa nación engañosa llevó a comprometer a Israel ese pacto y aspectos de su fe. Y mis hermanos, antes hemos dicho, no podemos ser ingenuos de la sociedad y el mundo en que vivimos. Para que lo que es esa voz que habló astutamente en Génesis 3, para que esos cantos de sirena de la Odisea, ahora que está tan de moda la Odisea, esos cantos de sirena de la Odisea, mis hermanos, no nos lleven a lo que es al engaño y por ello comprometer lo que es el pacto glorioso que Dios ha hecho con nosotros en Cristo y las grandes bendiciones, mis hermanos, que Dios nos ha dado en Él. Porque esta sociedad engañosa no nos llevará a fortalecer nuestra fidelidad con Dios, sino, mis hermanos, primeramente a comprometerla. Y recuerden lo que Pablo escribió a Timoteo. El tiempo de Timoteo es nuestro tiempo. Y Pablo en 2 Timoteo 3, mis hermanos, el versículo 3 le dice, mas los hombres, fíjense, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice Pablo, Timoteo, Pablo dice, este es el tiempo en el cual vives, un tiempo que se caracteriza no por la verdad, sino por el engaño. Aquellos que van engañando y enredando y al mismo tiempo siendo engañados ellos mismos. Y mis hermanos, en la sociedad posmoderna que vivimos, donde no hay verdad absoluta, el engaño es muy fácil, por eso, porque no hay verdad absoluta y por lo tanto todas las verdades son válidas y aceptables. ¿Y saben qué? No todas lo son, mis hermanos. Y ese engaño puede llevar muchas veces a comprometer, a engañar lo que es al cristiano y al pueblo de Dios para comprometer lo que es ese pacto y esa fe gloriosa que nos ha sido dada. O no hay ningún problema, llega el engaño, mis hermanos, de la tolerancia. Uno tiene que ser tolerante con todo. Porque si no es tolerante con todas las cosas y con todas las verdades, entonces es un retrógrado intolerante, mis hermanos. Participa, por ejemplo, de lo que es el ecumenismo. Oye, ¿podemos alabar a Dios todos juntos? Da igual la verdad que sustentes. Pues no. Porque solamente hay un Dios único, vivo y verdadero, que busca adoradores en verdad, la verdad de Cristo y en la obra regeneradora del Espíritu Santo, mis hermanos. Y uno debe entender ese mundo engañoso que puede llevar a comprometer, mis hermanos, esa fe. Iglesia, no debemos ser ingenuos ni naif de la sociedad en la cual estamos. Jóvenes, no debéis ser ingenuos ni naif en esa sociedad que lleva al engaño, no sea que os haga comprometer vuestra fe y vuestra juventud. Matrimonios, no podemos ser ingenuos en esta sociedad, mis hermanos, en la cual vivimos, que no nos lleve por el engaño a comprometer lo que es la fidelidad gloriosa en nuestro matrimonio. Padres, no pueden ser ingenuos en esa sociedad que es engañosa, no sea que lleve a comprometerse lo que es el estado y el bien de sus hijos. Mis hermanos, no podemos ser ingenuos como iglesia en una sociedad que busca el engaño para sacar rédito y puede llevarnos a comprometer, mis hermanos, nuestra fe y entregar, fíjense, entregar lo que es lo santo a los perros y las perlas a aquellos, mis hermanos, que las pisotean. Y no sea que esto lleve, mis hermanos, la entrada de impureza, idolatría en el pueblo del pacto donde eso nunca debería estar.
Eso es lo que enfrentó aquí Israel, mis hermanos. El comprometer ese pacto con un mundo que es engañoso. Pero había otro peligro. ¿Saben cuál es el peligro? No solamente es el peligro, mis hermanos, de comprometer ese pacto con un mundo engañoso, sino que ese engaño nos muestra el peligro, mis hermanos, de no buscar la sabiduría divina. Fíjense en los versículos 14 y 15. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos pacto concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ahora Israel y Josué se sientan con esos gabonitas y tomaron de las provisiones de ellos. No se sabe exactamente si eso fue una comida, mis hermanos, para celebrar el pacto. Pero lo importante aquí no es solamente lo que Israel hizo, sino lo que Israel no hizo. Es igual de importante. Fíjense en el versículo 14, al final, mis hermanos. Hay una expresión que es preciosa. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Mis hermanos, esa expresión en hebreo es fantástica. Por eso en el seminario anímense a estudiar hebreo, mis hermanos. Anímense, que es muy bonito, ¿ya? Pero fíjense, la expresión que aparece literalmente aquí, mis hermanos, es de la boca de Jehová no buscaron consejo. De la boca de Jehová, mis hermanos. Y el énfasis en esa expresión cae en boca. Es lo que aparece al principio de esa expresión. Ahí está el énfasis, es de la boca de Jehová que no consultaron, que no buscaron consejo. Y cuando pensamos en boca, mis hermanos, ¿qué es lo que nos viene a la mente? ¿Sabe qué nos viene a la mente, mis hermanos? Que de la boca de Jehová, ¿qué es lo que viene? Viene la palabra, mis hermanos, de nuestro Dios. Y de esa boca de Dios que sale la palabra de Dios, de ahí no consultaron. Cuando uno va a Roma, hay un sitio, hay una pequeña plaza, mis hermanos, donde hay una máscara de mármol en una pared, donde uno puede poner la mano dentro de su boca. Es la cara de la verita, ¿ya? Y uno pone la mano dentro de su boca y la leyenda dice que cuando uno era mentiroso, la boca mordía la mano del mentiroso, mis hermanos. Y ahí ves a toda la gente poniendo la mano, ¿ya? Y todos salen contentos porque a nadie se le muerde la mano, ¿entiendes? Todos salen justos ahí, mis hermanos. A veces hay la tentación de que si uno pudiese ponerse detrás de esa máscara, todos que poniesen la mano, se la mordería a todos, mis hermanos. Porque no hay justo ni a un uno, mis hermanos. Pero bueno, en fin, la idea no es esa leyenda, mis hermanos. La idea es que cuando habla de la boca de Jehová, se refiere, mis hermanos, a su palabra. Porque es de la boca de Dios de donde viene la sabiduría que el pueblo de Dios necesita. Fíjense Proverbios capítulo 2 versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, escuchen ahora, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mis hermanos, es de la boca de Dios, de la palabra de Dios que viene la sabiduría que el pueblo de Dios necesita cuando tiene que enfrentar la sabiduría engañosa de este mundo. Y no perdamos esto de vista, mis hermanos. No enfrentamos esa sabiduría del mundo que engaña con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría que proviene de la boca y de la palabra de nuestro Dios. ¿Y saben qué es lo triste aquí? Lo que es tristísimo, mis hermanos. Aquí a veces cuando predico intento enseñarles cómo tienen que leer también la palabra. Mis hermanos, fíjense que Israel aquí comprometió ese pacto con Dios. ¿Se acuerdan cómo acabó el capítulo 8? Acuérdense el capítulo 8, mis hermanos. Israel fue consagrado nuevamente al pacto con Dios. Se leyó lo que es, mis hermanos, la palabra de Dios. Y se leyeron las maldiciones en el monte Gerizim, las bendiciones en el monte Baal. Se consagró a Israel nuevamente en pacto con su Dios. Y hemos tardado un capítulo a que ahora Israel comprometa, mis hermanos, ese pacto. ¿Saben? Haciendo un paréntesis, mis hermanos, no cuesta mucho tiempo que el pueblo de Dios caiga en infidelidad al pacto con su Dios. No se requiere ni mucho tiempo, mis hermanos. Por eso algo que es de gran importancia es entender que el evangelio del nuevo pacto en Cristo Jesús que nos ha sido dado, mis hermanos, es el antiguo
y viejo evangelio. Gloria a Dios. Es la vieja salvación. Gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Siendo el viejo evangelio, es un evangelio que nunca puede hacerse viejo en medio del pueblo de Dios, mis hermanos. Por eso el pueblo tiene que ir una y otra vez, y otra vez, y otra vez a ese evangelio glorioso. Y ese pacto de Josué 8, fíjense cómo termina. Miren el versículo 35 de Josué 8. No hubo palabra alguna, escuchen, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué es lo que dice? No hubo palabra alguna que cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer. No hubo palabra alguna, mis hermanos. Un capítulo antes, Israel escuchó todas las palabras del pacto con su Dios, y un capítulo después, ¿qué es lo que hace Israel? No buscó ni una sola palabra de la boca de su Dios, mis hermanos. Fueron oidores con memoria a corto plazo de la palabra de Dios. Y hay, mis hermanos, que oidores con memoria a corto plazo podemos ser muchas veces. Cuando a veces uno predica, no murmuréis, y al acabar el culto escuchas que se murmura. No tengáis contiendas, si se acaba el culto ya ves a dos contendiendo. Mis hermanos, fíjense que este fue el gran problema aquí. No buscaron la sabiduría de su Dios. No buscaron, mis hermanos, de la palabra de su Dios. Y acuérdense lo que les he dicho en 2 de Timoteo 3. Timoteo, el tiempo en el que vives es que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, Timoteo, ¿qué es lo que le dice Pablo? Tú, Timoteo, persiste. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste de que es verdad, sabiendo de quién lo has aprendido, dónde tenía que persistir Timoteo. Persiste en las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Útil para instruir, para corregir, para redarguir, mis hermanos, al hombre de Dios y a todo el pueblo de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, tú, Timoteo, no pierdas el tiempo, predica la palabra. Haz la obra de evangelista. Llegará el tiempo donde escucharán sus cosas, serán engañados, pero tú predica la palabra, porque esa sabiduría es la única que, mis hermanos, va a proteger al pueblo de Dios de lo que es la sabiduría engañosa de un mundo que nos lleva a comprometer nuestra fe y el pacto con Dios. Esto, mis hermanos, entonces levanta una serie de preguntas, que quizá debemos hacernos personalmente y congregacionalmente. Y uno debe preguntarse, mis hermanos, si somos tan independientes de que solamente necesitamos la boca y la palabra de nuestro Dios, cuando algún asunto tenemos dudas, pero en otros lo tenemos todo muy claro. Si solamente necesitamos de esa palabra de nuestro Dios, cuando hay algún momento complicado, pero en aquello que tenemos claro nos sobramos de ello, mis hermanos. Cuando uno se encuentra en una situación donde se enfrenta con esa sabiduría del mundo, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Vas a acudir a la boca de tu Dios para esa sabiduría? Cuando nos encontremos como iglesia en ese dilema frente a esa sabiduría del mundo, mis hermanos, acudiremos a la boca de nuestro Dios para buscar esa sabiduría. No hay otra fuente que podamos ir, mis hermanos, frente a ese engaño. Fíjense, el engaño nos enseña esas dos cosas. Pero ahora pasamos a la salvación. Fíjense la salvación, mis hermanos. Ahora buscamos la salvación encontrada en el pacto. Ese engaño funcionó, Hicieron un pacto y encontraron protección y salvación. Fíjense, la salvación encontrada en el pacto con Dios. Y la pregunta aquí es, ¿por qué es un pacto de salvación? Y fíjense, lo es, mis hermanos, porque es el pacto en el nombre del Dios Salvador. Fíjense que hay un énfasis en este texto, que juraron en el nombre de Jehová. Ahora, a los 3 días, se descubre el pastel. Vaya, y ahora esto resulta que son vecinos. Y tendríamos que haber, y ahora son vecinos. Y llegaron a las ciudades, fíjense, mis hermanos, cuando vamos un poquito más adelante, el versículo 16,
Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Criat Jeraim, y no los mataron los hijos de Israel. Llegaron ahí y dicen, ahora no podemos. ¿Por qué? Fíjense el versículo 18. Por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Juraron por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, y murmuraba con razón, mis hermanos. Hay a veces que la congregación murmura en relación a lo que los pastores y los líderes hacen, y a veces, mis hermanos, lo hacen con razón. Porque a veces se toman decisiones que uno después dice, pero madre mía, ¿por qué uno ha hecho esto? ¿Ya? Y a veces la murmuración del pueblo pues sirve como medio para crecimiento. ¿Ya? Dios lo usa de esta manera. A veces el pueblo murmura sin razón de ser. Pero sea como sea, mis hermanos, esa murmuración se nota. Y ahí Israel murmuró, mis hermanos, legítimamente, decía, porque tendríamos que haber acabado con ellos y no pudimos, ¿por qué? Os lo dice el 18. Por cuanto los príncipes de esta congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y esa expresión, jurado por Jehová, el Dios de Israel, nos indica 2 cosas. La primera es que aquí está esa relación de pacto. Acuérdense, mis hermanos, que cuando se hacía un pacto, se juraba siempre por alguien mayor. Y solían los pactos jurarse con un juramento por alguien mayor. En ese caso era una divinidad. ¿Y qué suponía esto? Que el nombre de la divinidad por la cual se juraba, esa divinidad entonces entraba como testigo en ese pacto. Y era el salvaguarda de que la fidelidad y ese pacto se cumpliese. Y si ese pacto no se cumplía, caería entonces la ira de la divinidad, que era el testigo y protector de ese pacto. Fíjense lo que dicen los versículos 19 y 20. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, otra vez la expresión. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. ¿Se dan cuenta? Juraron en el nombre ¿de quién? Del Dios Altísimo. ¿Y saben lo que hicieron en estos momentos? Pónganselo en mente, mis hermanos. Cuando juraron por el nombre de Dios, establecieron, mis hermanos, entre comillas, lo pongo entre comillas para que nadie me malentienda. En ese pacto ataron a Dios a algo. Ataron a Dios, mis hermanos, a proteger y a salvaguardar a esa nación lejana que no lo merecía. Y pusieron, mis hermanos, a Dios como testigo de ello. De que si esa protección no se cumplía y no se daba, entonces el nombre que estaría puesto en tela de juicio, ¿saben cuál sería? No sería el nombre de Israel, mis hermanos. Sería el nombre de Dios. ¿Qué Dios es este que no es capaz de salvaguardar y cumplir lo que es ese pacto jurado en su nombre? Es decir, Israel, no podéis romper el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Ahora todos los de la reunión de oración están pensando, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque el problema aquí, mis hermanos, no es que Israel hubiese jurado en el nombre de Dios. No era el problema se permitía esto. El problema es que si no cumplía, entonces eso era tomar el nombre de Dios en vano. Debían cumplir su palabra. Mis hermanos, la palabra de Israel era la palabra que tenía que tener mayor credibilidad de todas las palabras de todas las naciones, porque habían jurado en el nombre del Dios que es verdad. Y debían honrar ese nombre todos los días de su vida y no tomarlo en vano. ¿Saben, mis hermanos? Esto era tanto para Israel, pero también es para nosotros, Porque, mis hermanos, el nombre que sustentamos es primeramente el nombre del Dios que es verdad. Y fíjense que hay algo que el Señor le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte. Le dijo en el Sermón del Monte algo en Mateo 6:37, pero sea vuestro hablar que sí, sí, no, no. Porque todo lo que es más de esto, ¿de qué? De mal procede. Cuando uno tiene que decir, te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo, que no prometas tanto, ¿ya? No prometas tanto.
Fíjense que ahí, mis hermanos, el tema en el Sermón del Monte no es si se puede jurar o no se puede jurar. Ese no es el tema, mis hermanos. Bueno, yo no juro, pero... prometo. Pero ¿saben cuál es el contexto del Sermón del Monte? Que habían los fariseos que eran unos hipócritas, mis hermanos, que tenían toda una lista de fórmulas con el nombre de Dios. Y las tenían con el nombre de Dios para decir, es que si usamos esas fórmulas e incluimos el nombre de Dios, entonces estamos obligados ¿a qué? A cumplirlas. Pero si no usamos estas fórmulas, entonces donde dije digo, digo Diego. Es decir, una lista de juro y una lista de prometo, mis hermanos. Y el Señor Jesús dice, oye, no, esta hipocresía no puede estar en el pueblo de Dios. No es la idea de jurar o prometer o no jurar. Es la idea de que la palabra en el reino de Dios, la palabra en el ciudadano del reino, mis hermanos, es una palabra que tiene que tener credibilidad máxima. ¿Y saben qué? He estado pensando en eso, mis hermanos. Porque la palabra del creyente es la palabra que refleja esa palabra que es digna de toda aceptación, es fiel y verdadera, que es la palabra del Evangelio, que Cristo vino a este mundo para salvar al pecador. Es la palabra que viene de un Dios que es el Dios de toda verdad y que siempre, siempre, siempre cumple, mis hermanos, su palabra. E incluso cuando nos encontramos en situaciones de aquellas como Israel, mis hermanos, que fue engañado y se comprometió. Y a veces nos ponemos en líos, mis hermanos, en situaciones por cosas que ha salido de nuestra boca y uno dice, Rubén, ¿por qué no te callaste? Esto es lo que nos ha pasado. ¿Por qué lo tuviste que decir? ¿Por qué no te mordiste la lengua y te callaste? Pues bien, incluso en esas situaciones, mis hermanos, el creyente tiene que honrar el nombre de aquel Dios bajo el cual, mis hermanos, habla. Y fíjense, mis hermanos, que lo que nos encontramos aquí es que juraron en el nombre de este Dios, pero si yo les pregunto, ¿qué Dios exactamente? Fue el Dios del Éxodo. Fíjense que hay 3 referencias al Éxodo. Fíjense en el versículo 9. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo. ¿Dónde? En Egipto. Y cuando pensamos en Egipto y en el Éxodo, estamos hablando no de cualquier Dios, estamos hablando del Dios Salvador, del Redentor, del que redimió a su pueblo. Fíjense ahora el versículo 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os iba a dar toda la tierra. Es otra referencia al Éxodo. Mis hermanos, es el Éxodo a la salida y la llegada a la tierra. El nombre en el cual juraron es el Dios que salvó, el Salvador, el Redentor, mis hermanos. Y fíjense que hay otra referencia que es impresionante. ¿Saben cuál es esa referencia? ¿Cómo estaban los zapatos de los gabaonitas? ¿Cómo estaban las ropas de los gabaonitas? Bien, se les ha quedado claro. Ahora, escuchen Deuteronomio 29, versículos 5 y 6. Escuchen. Eso es lo que Dios le dice a su pueblo a la puerta de la tierra prometida. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieres que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Qué es lo que le dice Dios a su pueblo antes de entrar en la tierra? Vuestros vestidos y vuestros zapatos, ¿qué? No se han envejecido. ¿Se dan cuenta ese lenguaje inverso a los que los gabanitas hicieron? Mis hermanos, lo que Dios le está diciendo a su pueblo, oye, mi pueblo, si no hubiese sido por mi preservación en vuestras vidas, hubieseis llegado con vuestros zapatos y con vuestras ropas viejas y rotas, si es que hubieseis llegado a la tierra prometida. Hubieseis llegado con vuestros zapatos rotos y viejos, como los de cualquier nación externa y alejada a mi pacto, como esos gabaonitas, mis hermanos. Pero llegasteis porque yo os preservé. Mis hermanos, qué gloriosa doctrina aparece aquí. ¿No la ven, mis hermanos? Es la doctrina de la preservación de los santos. Mis hermanos, y esto no es calvinismo.
¿Ah? Esto no es teología reformada para que a algunos se le pongan los pelos de punta. Nada que esto, mis hermanos, eso es doctrina bíblica. A los que Dios genuinamente salva, Dios los preserva hasta el fin, mis hermanos. Para que el pueblo que Dios ha salvado de manera poética, podamos llegar sin nuestros calzados viejos y sin nuestras ropas viejas y sin nuestro pan mohoso a nuestra herencia final, mis hermanos. Porque la ropa, los vestidos, el pan que Dios nos ha dado no va a hacerse seco ni mohoso, porque nos dio el pan del cielo, nuestro Señor Jesucristo, que es nuevo y fresco toda mañana para sustentarnos, mis hermanos, hasta el fin de nuestros días y la gloria eterna. Por eso era un pacto de salvación, porque fue jurado en el nombre del Dios de toda salvación. Que era un pacto de vida y no de muerte. Fíjense. Con esto vamos a ir concluyendo, aunque no se lo crean. Fíjense, un pacto de vida y no de muerte. Fíjense, hay un contraste. El pacto es de vida, no de muerte. Fíjense el versículo 18. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. No los mataron. Fíjense el versículo 20. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir. Fíjense el versículo 21. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Fíjense el versículo 26. Y él, se refiere a Josué aquí, y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Mis hermanos, ahora Josué, el siervo de Dios, es aquel que libra a los gabaonitas de la mano de Israel. Es Josué quien los libra y los incluye en ese pacto de protección como leñadores y aguadores en el altar de Dios. Esto es algo, mis hermanos, esta es la maldición a la cual se refiere Josué en el versículo 27. Y Josué les dijo aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Mis hermanos, esto es algo sorprendente, ¿se dan cuenta? Aquellos que estaban lejos y no tenían ningún derecho, ahora, por la falta de diligencia de Israel en buscar a su Dios y por el error de Israel, ahora quedan bajo la protección de Israel, la protección de Josué, la protección, mis hermanos, de Dios, y aparte de esto son siervos en el mejor servicio que podía haber. Leñadores y aguadores, todos los rituales de purificación, ofrendas y todo que se requerían, aquellos que traían el agua y la leña, ¿quién eran, mis hermanos? Eran los gabaonitas. Eran siervos en el altar de Jehová. Y eso fue, mis hermanos, por la incompetencia de Israel. Pero en la providencia de Dios, mis hermanos, Dios fue capaz de hacer algo. ¿Saben lo que fue capaz de hacer? Vosotros pensasteis mal, pero yo lo encaminé a bien, mis hermanos. Y ese Dios, mis hermanos, que da esa salvación en ese pacto, no solamente es el Dios salvador, sino es el Dios vivo. Es el Dios que no es Dios de muertos, sino que es Dios, mis hermanos, de vivos. Es el Dios que es capaz de coger a un muerto en delitos y pecados, mis hermanos, y transformarlo, llevarlo a estar vivo en aquel que vive para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la cuestión aquí, fíjense en qué situación llegamos. Israel engañado y un pueblo lejano bajo la protección de ese pacto con Josué, Israel y su Dios. Y eso pasó factura a Israel, como les he dicho en el siguiente capítulo y en el libro de Josué, de Jueces. La cuestión es, ¿cómo llevamos esto a nosotros ahora, mis hermanos? Porque saben que no solamente el problema es lo que se hizo aquí, sino el tiempo en el cual se hizo. Porque, mis hermanos, el tiempo en el cual se hizo no era el tiempo para que todavía una nación alejada participase de esto. El cumplimiento es más tarde en la historia. Y llegamos, mis hermanos, al cumplimiento de la salvación en el pacto de Dios. Fíjense, es el último punto. El cumplimiento de la salvación en el pacto con Dios. ¿Y dónde se encuentra ese cumplimiento? Es bien fácil, mis hermanos. El cumplimiento se da en el pacto de salvación y vida en nuestro Señor
Jesucristo. Porque ciertamente en el Antiguo Testamento vemos luces y sombras de que aquellos que están lejos van a formar parte, mis hermanos, del pacto con Dios. ¿Se acuerdan de Rahab? Rahab creyó en el Dios del Éxodo genuinamente, no como esos gabonitas que engañaron. Y Rahab está en Israel, se nos dice hasta el día de hoy, fue salva. Nos encontraremos una Ruth, mis hermanos, que creyó en ese Dios de toda salvación y dijo, ahora tu Dios será mi Dios, mi pueblo será mi pueblo, y por el pariente redentor pasó a formar parte del pueblo de Dios y pasó a ser, mis hermanos, la tatarabuela de David, y de esa línea viene Cristo. No saben lo contento que estoy de estar hoy aquí sabiendo que mi tatarabuelo tenía menos calor que yo, mis hermanos. Pero fíjense que lo que era, mis hermanos, Ruth era la tatarabuela de David, del cual vendría Cristo. Pero saben que en ese periodo de la redención, mis hermanos, todavía esas naciones no habían sido llamadas para formar parte del pacto de salvación y protección del Dios eterno. Pero que los gabaonitas, aún y su engaño, aún y la incompetencia de Israel, pasasen a formar parte y ser protegidos, mis hermanos, es una nota de gran esperanza. Es la nota de gran esperanza que puede llegar y llegará el día, nos dice la Escritura, de que habrá aquellas naciones alejadas que no lo merecían, que estarán bajo la protección del gran Josué y del gran pacto que Dios hará con su siervo altísimo, mis hermanos. Y ese pacto es el pacto hecho en nuestro Señor Jesucristo, un pacto no de muerte, sino un pacto de vida. Un pacto en el cual Él tuvo que morir para dar vida a aquellos, mis hermanos, que éramos naciones y tribus engañosas. Cristo murió para dar vida, mis hermanos, arrepentimiento o fe a toda tribu, lengua, raza y nación. Naciones engañosas, pero que les fue dada el arrepentimiento y la fe para ser salvos. ¿Y saben qué? Gozar, mis hermanos, de Cristo y pasar a ser siervos en el altar de Jehová. Y no se olviden de que esto es lo que sucedió con nosotros si estamos en Cristo. Oh, mis hermanos, no éramos tan distintos a esos gabonitas, buscando nuestro propio rédito, beneficio, nuestra propia gloria, con un corazón que decía, no hay Dios. Pero la gracia y la sabiduría de Dios, su verdad nos hizo libres, nos abrió los ojos. Oh, esa obra de Cristo nos dio ese arrepentimiento y esa fe, mis hermanos. Vimos esa gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Fuimos salvos, llevados a ese pacto, mis hermanos, de salvación eterna, de herencia eterna, para hacer que, mis hermanos, por toda la eternidad, piensen esto, un reino de sacerdotes para servir al altar de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, en un mundo engañoso no comprometamos este pacto tan glorioso. Busquemos a nuestro Dios y sigamos sirviendo y predicando ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para ti que escuchas que quizá estás como esos gabonitas, ¿sabes qué? No tienes que engañar a Dios para entrar en ese pacto, porque a Dios nadie le engaña. Lo que debes es arrepentirte de tus pecados. Lo que debes es reconocer que eres pecador, arrepentirte de esos pecados y poner tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, el único Señor, Rey y Salvador que nos ha sido dado, porque debes saber algo, que ¿sabes qué? Lo que dice el Salmo 2, ¿por qué las naciones piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan los reyes y los príncipes? Dios se ríe al final, Dios ha dado a su ungido el regir con vara de hierro las naciones, el quebrarlas como vasija de alfarero, el gobernar de este a oeste y de norte a sur. Y tienes hoy la oportunidad, por la gracia de Dios, de rendir tu vida a Cristo Jesús y gozar de ese último Josué y de ese pacto de salvación que Dios hizo en él con esa sangre preciosa derramada en la cruz. Dios quiera que hoy pueda ser día de salvación y de santificación. Oremos, mis hermanos.